los instrumentos de gestión ambiental, pero el tema ambiental es demasiado grande, así es que lo vamos a enfocar al tema de la minería, que es un tema también bastante coyuntural. Abogados, ¿sí? Abogados, mineros, ambientales, ya. Sí, me parece haberlo visto, no me acuerdo dónde. Sí, parece. También parece haberlo visto. Parece, ¿será en el MTC? Para ver transporte concentrado minero, creo que vamos a ver. ¿No? No, ya, bueno. Sí, pero sí, lo estamos viendo. Sí, ¿no? Bueno, los ambientalistas no somos demasiados en el país. Si tenemos en cuenta que el tema ambiental en el Perú, más o menos, ¿se acuerdan ustedes de qué año data el tema ambiental? El tema ambiental en el Perú data aproximadamente del año 1990, ¿ya? 1990. ¿Y esto por qué? Y les voy a contar la historia que me contaron a mí. ¿Por qué es que en el Perú nos empezamos a preocupar por el tema ambiental? Porque en el mundo el tema ambiental, tenemos sus grandes íconos del tema ambiental, que son la Convención de Estocolmo, ¿no?, de 1972, uno de los grandes hitos en el tema ambiental, en donde las Naciones Unidas por primera vez reúne a todos sus países miembros para hablar de temas ambientales. ¿Y ustedes saben por qué la importancia de esa Convención de Estocolmo? ¿Por qué se realizó en Estocolmo? Porque la fecha en que se reunieron marcó la fecha de la celebración del Día del Ambiente. Entonces tenemos, si ustedes saben cuándo es la fecha del Día del Ambiente, sabrán cuándo fue la Convención de Estocolmo de 1972. Para los que no se acuerdan, 5 de junio. Fue del 5 al 16 de junio en Estocolmo, pero el punto de partida significó la fecha del Día del Ambiente. Otro de los íconos grandes en el tema ambiental en el mundo, luego fue la Convención de Río de 1992. ¿Y por qué es importante la Convención de Río de 1992? Porque se empieza a tocar en Río, ¿qué cosa? El tema del desarrollo sostenible. Es en Río donde ya se institucionaliza el tema del desarrollo sostenible. ¿Ok? ¿Y qué es el desarrollo sostenible? ¿Cuál es su nombre? Flor. ¿Has escuchado hablar sobre el desarrollo sosterible? El uso racional adecuado de los recursos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objeto? Preservar recursos para el futuro de futuras generaciones. Es utilizar los recursos, pero pensando en que también deben ser aprovechados por otras generaciones. A eso es lo que tú bien llamas el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Entonces vamos a empezar hoy día. Preguntaba si son abogados porque a los abogados, colegas, les será bastante familiar esta pirámide, ¿no? Y para los que no, también es la pirámide de Kelsen. Entonces vamos a desarrollar el tema ambiental en esa estructura, ¿ok? Desde nuestra ley marco, la Constitución Política del Perú, hasta aterrizar en lo que es los instrumentos de gestión ambiental y la fiscalización ambiental, que está muy de moda. Y estos dos están muy de moda porque si es que ustedes se acordarán de esta última gran institución que se está creando, como es el SENACE, ¿no? Un tema actual de moda, tiene que ver con lo que son instrumentos de gestión ambiental y tiene que ver con la fiscalización ambiental. Vamos a tocar un poco también de ese tema. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pásalo todo, solamente es un collage de lo que vamos a ver. Legislación ambiental, la legislación ambiental general, la Constitución Política, la Ley Orgánica de Aprovechamientos de Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente, pero el tema ambiental se comenzó a sectorizar y cada sector tiene sus propias normas en temas ambientales y tenemos, para lo que es el tema que nos convoca la actividad minera, el reglamento de protección de la actividad minera, los LMP, y tenemos legislación ambiental transversal, porque todas las actividades requieren de agua,
Todas las actividades producen residuos sólidos. Algunas actividades se desarrollan en áreas naturales protegidas. Y el bien común, todo ese tema ambiental parte porque el Estado tiene como fin supremo la persona humana, y para el desarrollo de la persona, y disculpen la redundancia, porque al decir persona ya estamos hablando de humana, persona, en el desarrollo de la persona está el tema del ambiente, el que sigue. Pero yo no les he contado la anécdota que quería decirle cómo es que empieza el tema ambiental en el Perú en los años 1990. ¿Se acuerdan del primer gobierno del 85 al 90? ¿Sí? En temas económicos no nos fue muy bien. ¿Ok? Hubo un tema de... el Perú estaba excluido de todo lo que es la sociedad y la parte económica, no había inversión, ¿no? Se había aislado. Entonces, en los gobiernos del 90 fueron a tocar la puerta del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, le dijeron, oiga, necesitamos plata, vamos a reinsertarnos en el tema económico. Y una de las principales condiciones fue, ¿qué cosa? Desarrolla tu tema ambiental. Tú desarrollas tu tema ambiental y nosotros te podemos apoyar. Fortalece tus instituciones y nosotros te apoyamos. Si ustedes se acuerdan del 1990, empezamos con el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, ¿correcto? Y luego es derogado por la Ley General del Ambiente. Y la Ley General del Ambiente, si algunos de ustedes la han visto, tiene todo el espíritu de la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es otro de los grandes hitos en nuestro país en tema ambiental. Porque por el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿qué tenemos? Una gran institución que somos los últimos en la región de tener un Ministerio del Ambiente. Y esta es una exigencia de lo que es la ley el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y yo el tema ambiental lo entiendo así. Primero quiero hacer muy rápido, porque quiero insertar en el tema ambiental un paralelo entre la Constitución de 1979, que todos la conocemos, y la Constitución de 1993. ¿Ok? Miren bien, fijémonos en el 118 y en el artículo 66. En la Constitución de 1979 dice: los minerales, tierras, bosques y todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. En la Constitución de 1993, muchas gracias, de 1993, en el artículo 66 dice: este material se los voy a dejar, se los voy a dejar el material, se los voy a dejar, ustedes lo van a tener. Lo que quiero es que se puedan fijar y ustedes mismos encuentren cuál es la diferencia entre este artículo del 118 y este artículo 66, Constitución del 79, Constitución del 93. Los recursos naturales pertenecen al Estado, y en el 66 los recursos naturales son patrimonio de la nación, siendo el Estado soberano en su aprovechamiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en la Constitución del 79 los recursos naturales pertenecen al Estado. En cambio, en la del 93 es patrimonio de la nación. Si es patrimonio de la nación, pertenece a todos nosotros. Pero el Estado mantiene el dominio eminencial de los recursos naturales. Y aquí un tema que para los que puedan revisar más adelante, lean la teoría del dominio eminencial de los recursos naturales. El Estado no tiene la propiedad, ¿correcto? Porque propiedad, y cuando hablamos de pertenencia a la Constitución del 79, pertenencia estamos hablando de alguna otra forma de propiedad, y los que son y no son abogados saben todos los derechos que nos da la propiedad. Y los recursos naturales no están en ese aspecto. Por eso es que se habla de un dominio eminencial del Estado sobre los recursos naturales. Más adelante vamos a ver
que los recursos naturales es de quien lo extrae. En su fuente es patrimonio de la nación, pero luego es de propiedad de quien lo extrae. Es decir, que nosotros podemos ir y extraer recursos naturales libremente. No, como es patrimonio de la nación, pertenece a todos nosotros y el Estado está en la obligación de regular su aprovechamiento. O sea, el Estado regule el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Eso viene desde la Constitución, las ideas marcos que después van a ser desarrolladas, como han visto en la pirámide de Kelsen, en la ley de aprovechamientos de recursos naturales. Por eso es que hay este tipo de ley, y luego terminan aterrizando en la Ley General del Ambiente, para luego cada sector, veo alguna gente de lana me parece, ¿sí? Para luego cada sector pueda legislar al respecto. Y todos conocemos este articulito que en la Constitución del 93, por primera vez, mal que bien redactado, pero señala al derecho ambiental como un derecho fundamental. Ya, esa es la importancia de la Constitución del 93, que ya establece el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, derecho ambiental, lo establece como un derecho fundamental. Eso es importante. ¿Qué sigue? Por favor, me pueden interrumpir si tienen alguna pregunta, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dale. Ya. Acá hay otra comparación interesante en lo que es la Constitución del 79 y el 93. En la del 79 fomenta el racional aprovechamiento de los recursos naturales, mientras que en la del 93 ya habla de aprovechamiento sostenible. ¿Y de dónde sacan ese término aprovechamiento sostenible? De la Convención de Río del 92, donde les señalé al comienzo que fue donde primera vez se trató del desarrollo sostenible. No es que a nuestros legisladores se les iluminó y hablaron del desarrollo sostenible y de la pirámide, no, lo cogieron de la Convención de Río. El Estado está obligado a prevenir y controlar la contaminación ambiental, y aquí ya se inserta el tema de diversidad biológica y áreas naturales protegidas. Fomenta la minería y actúa como empresario. Este es un tema muy importante. Miren, en la Constitución del 79 el Estado es empresario, ¿ya? El Estado era propietario de varias empresas, ¿se acuerdan? De la leche, mercados, ¿verdad? Todo lo que después privatizó. En la del 93 ya habla de que promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. Y yo aquí me quiero detener un poco. En la Constitución del 79, como repito, el Estado podía ser propietario, ¿ok? Actualmente el Estado promueve el aprovechamiento y promueve a través de los sectores. Cada sector promueve el aprovechamiento de los recursos: aire, agua, flora, fauna, ¿correcto? El Estado, a través de sus sectores, promueve el aprovechamiento de los recursos. Y ahí viene la colisión con lo que está de moda ahora. Oye, ¿cómo si el Estado promueve el aprovechamiento te va a fiscalizar? Y se convierte en juez y parte. ¿Cómo si el Estado promueve y aparte va a fiscalizarte? A mí no me convencieron mucho la idea de sacar el tema de fiscalización de los sectores. Todos los sectores tienen su asuntos, su Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Y también tiene su dirección de fiscalización y sanciona, ¿correcto? ¿Qué han hecho ahora? Por estos problemas mineros y la discusión de que el Estado es juez y parte, crearon un organismo inmaculado, no contaminado con el tema de la promoción, de la inversión, y dedicado netamente a la fiscalización. ¿Cuál es ese organismo? ¿Recuerdan? Que está aglutinando todas las funciones de fiscalización de todos los sectores.
El OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. De ahí vamos a hablar del OEFA ya hacia adentro. Pero eso no se podía hacer en el 79, con la del 93 sí. Y están yendo más adentro todavía. Dicen, oye, ¿cómo si el Estado promueve la inversión, aparte también te va a otorgar la certificación ambiental? Conga, ¿no? Oye, ¿cómo si el Estado promueve la minería, cómo te va a aprobar el estudio de impacto ambiental si el estudio de impacto ambiental es pagado por el administrado? No hay arreglo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ahora? Están creando otra entidad inmaculada también, que no tengan que ver nada con la promoción de la inversión, dedicada solamente a la aprobación de instrumentos de gestión ambiental, y es el SENACE. ¿Ok? Pero luego irá a haber, me imagino, alguna otra conferencia para hablar sobre el SENACE, que es un tema muy interesante. Y yo le escuchaba al ministro y al viceministro Mariano Castro decir que van a aprobar la certificación ambiental. Sí, pero hay que detenernos en que no todas las certificaciones ambientales lo va a aprobar el SENACE, solamente de aquellas actividades que generen impactos negativos significativos, es decir, que están en la categoría 3, que lo vamos a ver más adelante, es decir, los estudios de impacto ambiental detallados, nada más. El día y los EIA semidetallados van a seguir siendo aprobados por los sectores. Es que sí. Y entramos a la ley para el aprovechamiento de recursos naturales. El Estado, la Constitución ya marca la cancha y te dice los recursos naturales es patrimonio de la nación, ¿ok? El Estado promueve, pero tiene que haber una norma que regule cómo es que vas a poder acceder a los recursos naturales, ¿ok? No es que tú vas a ir y vas a comenzar a extraer recursos naturales, o se podrá hacer eso, no se puede. Y aquí en la ley orgánica para aprovechamiento de recursos naturales nos dice cómo, y nos habla que los recursos naturales son los utilizados para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Hay recursos naturales renovables y los no renovables, ¿no? Si hacemos un poquito de ejercicio y me pueden dar un ejemplo de recurso natural renovable, ¿cuál podría ser? Los bosques, la flora, la fauna. Y no renovable, los minerales. Entonces, si estamos hablando de minería, vamos a hablar de recursos naturales no renovables. Por eso es que se busca un aprovechamiento sostenible, porque si hay un aprovechamiento irregular, eso se agota, ¿ok? No se puede sembrar minerales y cosechar minerales. Lo que les mencionaba antes, los recursos naturales mantenidos en sus fuentes son patrimonio de la nación. El producto resultante de la extracción son del titular, del particular que tiene un derecho. Existen sus fuentes del Estado, pero quien lo extrae y está investido de un título adquirido de forma legal, él será el propietario de los recursos extraídos. El aprovechamiento del recurso debe ser regulado logrando un aprovechamiento sostenible, cuyo principal promotor es el Estado. Mi principal objetivo, siempre que puedo dar algunas charlas o conferencias, es que se vayan con ideas fuerza, ¿ok? Y la idea fuerza acá es que lo que busca el derecho ambiental es primero proteger al fin supremo del Estado, que es la persona. Y para proteger a la persona, el Estado tiene que darle
todas las facilidades para que se desarrolle. Y una de estas facilidades para que desarrolle es proteger el ambiente, ¿ok? Y proteger el ambiente y también los recursos naturales. Y por eso regula el aprovechamiento de los recursos naturales. Que sí. ¿Y cómo es que se llega a tener o a poder, cómo es que se llega para poder extraer los recursos naturales? Para eso hay que nosotros tener una concesión. La concesión, aprobada por ley especial, se otorga el derecho de aprovechamiento sostenible del recurso natural. ¿Ok? Son irrevocables en tanto el titular cumpla con las obligaciones. Sabemos que si nosotros queremos hacer actividad minera, no hay plumón, ¿no? Si nosotros queremos hacer actividad minera, presentamos un petitorio, ¿no? Presentamos un petitorio, identificamos las coordenadas, se hacen las publicaciones y si nadie se opone, nos otorgan la concesión. Gracias. ¿Correcto? Una moto. Acá hay moto. ¿Ya? Si nadie se opone, nos otorgan la concesión. Pero esa concesión, el hecho que nos otorgan la concesión, ¿ya nos da la autorización para poder extraer el recurso? No, solamente es el espacio donde vamos a desarrollar la actividad. Es decir, el otorgamiento de la concesión no nos da la licencia para poder extraer el recurso natural. ¿Ok? ¿Qué es lo que se necesita luego para poder legalmente extraer los recursos naturales? Primero, la concesión. ¿Ok? Segundo, ¿qué tal? La autorización de uso de agua, la autorización de vertimiento. ¿Ustedes saben cuál es la actividad productiva en el Perú que utiliza mayor cantidad de agua? Algunos dirán la agricultura, el arroz. La actividad productiva que utiliza más agua es la minería. ¿Ya? Ahí algunos dicen, oye, ¿por qué es que la actividad minera, sí, gracias, contamina? Si me lo pudieras dejar. ¿Por qué es que siempre la actividad minera va a contaminar el agua? ¿Por qué no se puede hacer fuera o más lejos de un río? Porque no hay actividad minera sin agua, así de sencillo, no se puede. Entonces, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no renovables consiste en la explotación eficiente. Eso después ya ustedes lo van a tener para que lo puedan leer. Que siga. Ya. Y de lo que era la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, venimos aterrizando ya al tema minero. Y vamos a entrar al texto único ordenado de la Ley General de Minería. Entonces, la Ley de Aprovechamiento de Recursos Naturales nos dice que para nosotros tener la posibilidad de extraer los recursos naturales necesitamos una concesión. Y es el texto único ordenado de la Ley General de Minería que nos dice cómo poder obtener una concesión minera. ¿Correcto?